Entonces hay una situación en la que un grupo armado ataca aparentemente a otro grupo, ¿no? De crimen organizado. Vamos, que ese grupo sabía que estaban varios miembros, sobre todo un jefe, ¿no? Principal de otro grupo, y van y disparan y disparan y disparan. Y bueno, han circulado un montón de videos donde se ve lo que sucedió en Ensenada, Baja California. Un evento de todo terreno que pues obviamente quedó o acabó en tragedia. Según lo que sabe, se ha desplegado un operativo de seguridad. De acuerdo al comunicado, los agresores a bordo de una camioneta color gris arribaron a la zona ubicada a la altura del kilómetro 90 en esa carretera. Traían armas largas. Y bueno, pues empezaron a dispararle a todos los que estaban en los vehículos estacionados en el lugar, según se dice, según los testigos. Los participantes del evento habían salido esta mañana de una playa que se llama Playa Hermosa y según los de la Cruz Roja se trasladaron inmediatamente para pues atender a la gente herida y pues todo esto, ¿no? La verdad es que ha sido un tema tremendo. El reporte se trataría, dicen, de una agresión que fue pues inmediatamente circuló en todo el mundo, circuló diferentes teorías. El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, lamentó este hecho, ¿no? También pues ha estado reportando lo siguiente. Déjenme les cuento pues quién habría estado ahí. Según lo que se reporta esto en redes sociales locales, ¿no? En redes sociales de ahí de Ensenada, dice, delegado de San Antonio de las Minas es uno de los fallecidos en San Vicente. Iba acompañado de un sospechoso del crimen organizado que se llama Alonso Arámbula, el Trébol, según ese reporte. Pero así hay otros reportes que eso ya, pues más bien tendría que confirmar a la autoridad a ver si realmente se trata de estas personas. Pero pues bueno, eso es lo que se ha dicho, ¿no? Que fue como un encontronazo entre dos grupos, ¿no? Que pues ahora mismo tendrá que investigar, ¿no? Ajá, por su parte, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Sedena, la CEMAR, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Ensenada, pues dice que ahorita está haciendo un grupo especial de investigación. Dicho equipo de trabajo va a ser enviado a la comunidad donde se perpetuó el ataque con el objetivo de reforzar la tarea de las diversas corporaciones en la zona y llevar frente a la justicia a los responsables del ataque, que de acuerdo a los primeros reportes huyeron en 2 camionetas. Y pues bueno, hasta el momento pues la gobernadora de la zona de Baja California no ha dicho nada. No ha dicho nada. Y bueno, ya he visto incluso entre políticos insultándose unos a otros. Bueno, ya se ha puesto muy caliente el ambiente también en el aspecto político, porque pues empiezan las culpas, ¿no? Que si tú, que si yo, que si no sé qué. Bueno, un tema tremendo. También otro asunto que llama la atención y que incluso circula en algunos videos es lo que pasó en el Cinépolis de Ciudad Juárez. Vamos a eso. Bueno, ha estado circulando este video donde se ven unos policías con armas largas entrando al Cinépolis. Esto, según se sabe, pues sería porque pusieron 3 explosivos artesanales, ¿no? 3 explosivos hechizos, bombas caseras con clavos y combustible dentro del mismo Cinépolis. De esos 3 explosivos, uno sí habría explotado, según lo que se sabe, y es un tema también, pues bastante curioso, bastante raro, y muy lamentable, obviamente. No hubo heridos, no hubo fallecidos, pero sí que ¿cómo es posible? O sea, que en un Cinépolis esté pasando esto. Esto sucedió en Chihuahua, como les digo, en Ciudad Juárez, en las instalaciones del Cinépolis, en Gran Patio Zaragoza, se llama donde está el Cinépolis Y los equipos de emergencia acudieron al lugar luego de recibir una llamada en la que se alertaba de la presencia de explosivos al interior de una de las salas del cine. Por eso mismo, la plaza comercial fue desalojada completamente por clientes y por empleados. Todos pues tuvieron que salir. Exactamente, bueno, estos 2 botes de plástico en su interior contenían lo que son papel aluminio y navajas, además de clavos incrustados. Y bueno, la idea es que adentro había un ácido que al hacer reacción con el aluminio pues iba a estallar, pero afortunadamente solamente se activó uno, según informan. Y no dañó a nadie, o sea, lo hizo, me imagino que entre película y película. Y tuvieron esa suerte, pero no es la primera vez que sucede esto. Apenas el 14 de abril, en la misma zona se registró algo similar, cuando guardias de seguridad del cine
localizaron un artefacto dentro de... Ahí mismo en Ahí el mismo, de Juárez. ahí Fíjate, mismo. qué raro, ¿eh? Pues ha de ser la misma persona, seguramente, ha de ser la misma Sí, debe persona. ser la misma persona. Y con tantas cámaras que tienen los Cinépolis y que no lo hayan podido todavía capturar, pues se me hace algo raro. Bueno, pues habrá que estar atentos a estos asuntos. Vamos a otro tema importante. Bueno, varios temas internacionales. La Organización de las Naciones Unidas ha vinculado al grupo Wagner, al grupo de mercenarios del grupo Wagner de Rusia, con una matanza de 500 personas en Mali. El Parlamento de Transición de Mali rechaza por completo las conclusiones de una investigación de las Naciones Unidas que apuntan hacia ese sentido. Según The Guardian, la investigación de la ONU apunta a que los mercenarios habrían sido implicados en esa ejecución extrajudicial, violaciones, torturas, etcétera. El grupo Wagner, ¿no?, dirigido por Yevgeny Prigozhin, ha estado varias veces acusado de cosas similares. Exactamente, bueno, ya en Francia, en el Reino Unido se ha hablado de básicamente marcarlos como un grupo pues terrorista, ¿no? Por lo que han hecho. Y pues bueno, según la ONU apuntan que mercenarios, bueno, sí lo dijiste, ¿verdad? Están implicados. Y han presentado fotos, y han presentado una investigación pues con evidencias, no nada más es que lo dice la ONU y ya, ¿no? Sino que han mostrado imágenes donde pues están los cuerpos, donde sucedió, testimonios, o sea, vamos, hay toda una investigación detrás y esto pues bueno, el gobierno de Mali no lo quiere aceptar, pero pues es algo que ahora mismo se está revelando. Exactamente, y bueno, según Mali denuncia los métodos de la ONU, o sea, ahí hay obviamente como un debate. Un debate entre los dos. El Consejo Nacional de Transición de Mali ha señalado que son los que contratan al grupo Wagner, supongo. Exacto. También. Sí, claro. Y se ha señalado en un comunicado que denuncia los procedimientos adoptados por los investigadores de la ONU. Dice que no tienen otro objetivo que desacreditar, aislar a Mali y socavar las Fuerzas Armadas y la población pacífica de Mali, que solo aspira a la paz, la seguridad, la prosperidad tras más de una década de una crisis multiforme. Bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que dice la ONU, lo que dice el gobierno de Mali, ahí está el tema. Vamos a otro asunto importante. Bueno, Ucrania, bueno, hay un reporte del grupo Wagner que asegura que ya tienen controlado Bakhmut, ¿no? Eso lo comentamos ya en la mañana, ¿no? Sí. Que supuestamente está controlado. Rusia también publicó y felicitó al grupo Wagner diciendo, pues felicidades, gracias al grupo Wagner. Sí, dijo sí, que el grupo... Sí. O sea, felicitó al grupo Wagner y dijo que gracias al grupo Wagner, junto con las tropas rusas, pero sí le dio la prioridad al grupo Wagner, eso me llamó la atención, que supuestamente ya tienen el control de Bakhmut. Para esto, bueno, pues eso es lo que dicen esa versión, ¿no? Y por otro lado, Ucrania desmiente y dice que no es cierto, que las unidades de Ucrania siguen en el territorio, que siguen en pleno combate y que, bueno, todavía pues está lejos. Pero es bien curioso, porque pareciera como que se pusieron de acuerdo Rusia y Wagner, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a cambiar la versión, una cosa así, porque de repente ayer sí se dieron varias explosiones, una ola de bombardeos muy duros contra Bakhmut, que tal vez pues pudo haber cambiado la balanza, eso podría ser, pero lo que sí llama la atención es que un día antes dice, no, pues estamos lejos de controlar Bakhmut y ahora dicen, ya lo controlamos. Bueno, pues muy raro, por ahora por lo menos Ucrania dice que no, que siguen peleando y que no lo están controlando. Eso pues bueno, ya lo iremos viendo más adelante con el tiempo, como les digo, así ha sido por meses, que uno los controlan, y lo que no, y lo que sí, y lo que no, y así están. Exactamente. Pues bueno, por su parte, la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, informó que pues sí están intensos los combates en Bakhmut, dice la situación es crítica, dice, y a partir de ahora nuestros defensores controlan algunas instalaciones industriales y de infraestructura en la zona y el sector privado. Lo que sí es que Prigozhin pues puso el video donde se ve lo que es la entrada de lo que será Bakhmut, pero pues también los ucranianos han estado compartiendo imágenes de cómo todavía existe el combate dentro pues de los restos de la ciudad, porque de verdad que nomás son edificios quemados y piedras y así. Bueno, el fundador del grupo Wagner mostraba esta imagen, ¿no? En la entrada, digamos, de Bakhmut, diciendo pues que ya estaban ahí, que ya estaban controlando y bueno, pues esto, si es así, ya lo veremos. Mientras tanto, pues eso es lo que se sabe hasta el momento. Bakhmut, supuestamente controlado por Rusia. Ucrania dice, todavía estamos dando batalla. Vamos a ver qué pasa los próximos días. Lo que llama la atención y que algunos expertos dicen es que justamente el 20 de mayo
pero del año pasado también el grupo Wagner tomó lo que es Mariupol. Dicen que posiblemente nada más es la foto y luego para salir de ahí ya. Ujú. También Podría ser, podría ser. Mientras tanto, lo que les ayudó, al parecer, es que pues ahora han tenido una ayuda aérea, los de Bakhmut. O sea, ¿sí? sí, porque, o sea, por las de ajá, lo de fósforo, las ¿verdad? bombas y todo eso. No tenían o no tienen todavía suficientes municiones, pero han ayudado, pues que Rusia ha mandado misiles por aire, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar atentos y aquí, pues bueno, ya iremos reportando lo que vaya sucediendo. Mientras tanto, vamos a otro tema importante.